El Estado está constituido de aparatos ideológicos y de aparatos represivos. Estos últimos tienen la encomienda de aplicar castigos y sanciones físicas, económicas e incluso de carácter sociopolítico como resultado de haber desobedecido esas reglas impuestas. Por su parte, los aparatos ideológicos del Estado son aquellos organismos dialécticos y simbólicos que crean una figura completa de un elemento fundamental del Estado, que además cumple su función de darle identidad, legitimación, reconocimiento, validez y justificación ante otros externos y dentro de su campo semántico de acción con los sujetos que han sido ideologizados. El maestro Luis Althusser identifica y enumera a estos aparatos ideológicos y él afirma que se designa con ese nombre de aparatos ideológicos cierto número de realidades que se representan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Propone una lista empírica de ellas que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, rectificada, ordenada. Con todas esas reservas que implica esta exigencia, considera como aparatos ideológicos del Estado a las instituciones religiosas, como el sistema de las distintas iglesias, eh, la institución escolar, como el sistema de las distintas escuelas públicas, privadas, el familiar, jurídico y político, por ejemplo, como el sistema político del cual forman parte los distintos partidos, los sindicales, los de formación, prensa, radio, los culturales, por ejemplo, la literatura, las artes o los deportes. Ahora, estos aparatos ideológicos para lograr representar las realidades que el Estado establece o con las cuales pretende permear a la sociedad, revisten dos componentes para lograr ese éxito requerido. En primer lugar, requieren de una infraestructura, es decir, del andamiaje o de los cimientos sobre los que habrán de erigirse otros niveles superiores. Este andamiaje contiene los elementos como las escuelas, iglesias, casas de cultura, etc. Mientras que en el segundo componente vamos a encontrar a la superestructura, que va a contener a los discursos ideológicos, que se conforman arqueológicamente por significados y significantes con los que se le da cuerpo y sentido a las pretensiones del poder de definición. Este poder de definición reside en aquellos capaces de determinar lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo moralmente aceptado y lo cancelable, así como lo legítimo y lo válido o inválido. En este campo del discurso ideológico como aparato del Estado, encontramos dos bastiones principales: el derecho y la educación escolar, cuyo objetivo es crear una realidad simbólica a los sujetos que está dirigida y de esa manera lograr su verdadera función como fuentes alimentadoras del aparato represivo del Estado. El derecho es presentado y enseñado en las universidades como un sistema de engranajes basado en las reglas impuestas por las codificaciones, fundado como un discurso simbólico y anclado a valores como la justicia y la igualdad. En sentido contrario a la realidad simbólica, la realidad fáctica desvela que en su sentido objetivo la norma no es buena o mala, positiva o negativa, justa o injusta. La norma solo es retributiva, lo cual significa que funciona como un mecanismo de equilibrio entre los sujetos a los que va dirigido. Luego entonces, el derecho, visto como un discurso arqueológico que segmenta lo privado y lo público para jerarquizar su actuación, deja entrever que esta separación solo es válida para los sujetos a los cuales se dirige. Dicho de otro modo, existe el derecho de las clases no dominantes y el derecho de la clase dominante o que ejerce este poder, por lo que además es necesario identificar sus alcances. Esta diferencia radica en su finalidad.
Mientras los aparatos represivos del Estado están abocados al sometimiento, al castigo, a la privación de la vida o la tortura física, los aparatos ideológicos fueron creados para modelar a los sujetos sin la necesidad de la violencia irracional. En el discurso justificador de estos aparatos se expresa una realidad simbólica en la que se condiciona al sujeto a razonar y actuar de determinada manera, situación que repetidamente hemos atestiguado histórica y fácticamente. El discurso de la religión, con más de 2000 dioses proclamando un Dios único, es tan viejo como la sociedad occidental luego de la imposición del cristianismo. Con ello, la integración de una tradición basada en la superioridad simbólica del Homo Deus, al cual se suma un sistema educativo basado en la repetición dogmática y la imposibilidad de reprobación estudiantil por mandato jurídico. En el caso del derecho, el discurso permea también una represión sumamente disimulada, bajo la aparente intención de deconstruirse como un sistema de balanzas cuya naturaleza es el restablecimiento del equilibrio social roto. Este equilibrio no es más que un eufemismo del derecho y su sistema penal. La realidad objetiva no es la realidad jurídica ni la realidad social. En todo caso, esta realidad objetiva funciona de una manera estratégica mediante un código dialéctico que coloca al sujeto de derecho como pieza fundamental para la supervivencia de ese sistema. Los sistemas ideológicos, por su parte, se vuelven eficaces al cumplir una función macrosocial en el momento en que se acepta el discurso presentado como superestructura. Los sistemas ideológicos del Estado también cumplen una función paralela al sistema simbólico mediante la economía generada con estos sujetos, ya que las ideologías lo retroalimentan de manera simbólica adoptando los teoremas impuestos de manera represiva, castigándole, para mostrar públicamente el poder del Estado definidor.